entrenando líderes para recibir la unción, y comenzamos a hablar acerca de la unción del leproso. Luego de ahí continuamos con la unción del sacerdote, y hace 8 días hablamos de la unción del rey. Y comenzamos a hablar de los ejemplos de la unción triple. Recuerde que es la unción de leproso, sacerdote, profeta y rey. Cuando hablamos de sacerdote, asociamos también el oficio de profeta, que era una unción similar, y que incluso lo vemos en Moisés, como él tenía la unción de sacerdote y de profeta, y también precisamente en Samuel. Así que el segundo ejemplo, después de que vimos a Melquisedec y nos detuvimos un buen rato para poder entender muchas cosas acerca de la unción plena, vamos a ver a Moisés. Moisés fue otro hombre que disfrutó de esta unción triple, porque Dios usó a Moisés como un libertador, pero también Dios, a través de Moisés, otorgó la ley, y a su vez también gobernó a los israelitas. Y lo vemos en Éxodo 18, como él era quien juzgaba al pueblo, quien hacía juicio entre las personas que tenían diferencias. Y él pudo hacer esta obra solamente por la unción plena que había sobre él. Él llevaba la unción sobre su vida de profeta, de sacerdote y también la de rey. Entonces, como sacerdote intercedía por Israel. Cuando Dios quiso destruir a Israel, porque en el desierto se levantaba murmuración, se levantaba rebelión, y Dios dice: voy a destruirlos. Siempre Moisés intercedía. ¿Qué hacía Moisés? Se ponía entre Dios y el pueblo. Es decir, Dios decía: voy a destruirlos, y Moisés decía: no, Señor, no destruyas la obra de tus manos, sino otros que han sabido lo que tú has hecho, dirán y blasfemarán de tu nombre. Y también él se encargaba de instruirlos en el camino. Él recibió los 10 mandamientos, y con los 10 mandamientos era una guianza, era una dirección. Entonces su vida, en su vida de Moisés había una tremenda unción, a tal grado que estar en la presencia de Dios en una ocasión produjo tanta luz sobre su rostro, que dice que su rostro de Moisés deslumbraba, y Moisés tuvo que ponerse un velo para que los hermanos, los israelitas, porque los hermanos no podían soportar la presencia de Dios sobre la vida de Moisés. Entonces, en Moisés vemos una unción plena. Fue un hombre que ejerció los derechos sacerdotales, pues tenía que hacer sacrificios, y él sí lo podía hacer, porque vamos a ver que más adelante Saúl lo quiere hacer, y aunque él es rey, no le es permitido. Y vamos a ver por qué Moisés sí podía ofrecer sacrificios, y por qué Saúl le fue contado como pecado de rebelión el ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces, Moisés nunca recibió el título de sacerdote, ni tampoco de rey, y menos de profeta, pero operó en las 3 funciones. Cuando ustedes vean a Moisés y leen su vida, se van a dar cuenta cómo él está operando
en las tres funciones. Ok, una vez que Moisés termina, otro hombre que también va a recibir unción va a ser Josué, pero Josué en realidad es un libertador, guerrero nada más, pero a él no lo vemos profetizar, a él no lo vemos ejercer el sacerdocio. Entonces, aunque Dios estuvo con Josué, Josué no recibió la unción plena. Entonces, viene otra etapa del pueblo de Israel, que son los jueces. Ahora, no un juez sentado en una silla juzgando como los conocemos actualmente, sino hombres y una mujer, que es Débora, quienes recibieron también la unción triple. Los jueces, ellos libertaban al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo que los estaba oprimiendo. Ellos eran libertadores, al igual que Moisés, y ellos traían juicio o hacían juicio, pero como consejeros de la nación. Entonces, ellos no fueron jueces como lo que conocemos el día de hoy nosotros. Entonces, los jueces son conocidos como libertadores. ¿Qué sucede? Que sucede que en ellos se recibe también la unción plena, tanto para liberar a Israel y gobernarlo, como para traerlos de regreso. Siempre que un juez iba y los liberaba, el objetivo de traerlos nuevamente de regreso a Israel era iniciar una renovación espiritual en su relación con Dios. Entonces, inmediatamente que ellos venían y empezaban a ser renovados en su relación con Dios, como que se confiaban y nuevamente después se volvían a alejar de Dios. Entonces, el libro de Jueces es conocido como el libro del fracaso de Israel, puesto que estaban en un ciclo vicioso. Pecaban, se alejaban de Dios, pecaban, Dios los entregaba a sus enemigos, eran llevados cautivos, ahí en la cautividad se volvían a arrepentir, Dios levantaba un libertador, los traía, comenzaba la renovación, ellos se arrepentían, volvían a su relación con Dios, pero pasado un tiempo se volvían a alejar, volvían a caer en pecado y nuevamente eran llevados cautivos, y ese es todo el libro de Jueces. Y muchas veces nuestras vidas así están también, solo estamos dando vueltas y vueltas y solamente experimentamos la misericordia de Dios, pero no experimentamos desarrollo y no experimentamos avance. Y también algunos de los jueces tuvieron que fungir como sacerdotes para reconciliar al pueblo con Dios. Entonces, también algunos fungieron como reyes por medio de levantar un ejército para dirigirlos en guerra, para sacudirse el yugo de las naciones opresoras. Entonces, esa era la función de los jueces. Y obviamente ellos no recibieron título de sacerdotes, tampoco de reyes y tampoco de profetas, pero sin embargo funcionaron como reyes, como profetas y como sacerdotes. La única forma de ser un juez era si el Espíritu Santo venía sobre ellos. Ahí comenzaba la unción. Y tenemos el caso de Gedeón, que Gedeón, siendo joven e incluso no muy valiente que digamos, Dios aún así derramó su unción sobre él y se glorificó más que en todos los jueces. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo traía la unción para que ellos empezaran
en la función de ser reyes, de ser sacerdotes, reconciliando al pueblo con Dios, y obviamente también de ser profetas, de hablarle al pueblo acerca de lo que Dios quería. Y este método se mantuvo, era como un liderazgo. Todavía Israel no tenía un rey institucionalizado o nombrado por Dios o escogido por Dios, y la verdad es que los jueces lo que hacían era llevar la carga de la nación. Ahora, mientras vivían, una vez que el juez moría, entonces nuevamente Israel volvía atrás. Así que entonces tenemos aquí a la nación judía y unos hombres llamados jueces que ejercían la plena unción también. Y después de los jueces va a aparecer Samuel. Y Samuel juega un papel muy importante, porque Samuel va a ser un intermedio entre lo que va a ser la teocracia y la monarquía. Entonces, en ese intermedio en que Israel es gobernado por Dios y luego ya no quiere ser gobernado por Dios y empieza a ser gobernado por un hombre, ahí precisamente está Moisés. Ahora, Samuel es el último juez. Aunque Samuel no aparece dentro del libro de jueces, Samuel es el último juez y también va a ser como el primer profeta reconocido, porque a partir de ahí va a comenzar una serie de profetas también. Y en realidad todos estos hombres de los jueces, vemos un libro como pequeño nosotros, pero desde Melquisedec hasta el último juez, que es Samuel, según los historiadores, pasaron aproximadamente 1000 años. 1000 años donde Dios era quien gobernaba a Israel. Entonces, de Melquisedec a Samuel son 1000 años. Y ahí había una unción que era para ciertos hombres que Dios escogía, que Dios levantaba. Dios había derramado esta triple unción sobre hombres para liderar a su pueblo escogido. Entonces, Samuel fue levantado por Dios para un tiempo especial de gran necesidad en Israel. Entonces, él viene a ser como un facilitador para que Israel reciba la monarquía y de alguna manera ellos deciden, ellos toman esta decisión, es lo que vamos a ver. Entonces, Samuel sí fue profeta, Samuel sí fue rey y sí fue sacerdote, aunque no llevó los títulos como tal, sino como un juez y como un profeta. No llevó el título de sacerdote como tal, pero hacía sacrificios, y obviamente entonces ahí con él termina el periodo de jueces y va a comenzar el periodo de los reyes para Israel. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando la unción, es lo que estamos estudiando. Durante el tiempo que Israel necesitaba escuchar al Señor, Samuel fue ungido para profetizar. Pues que Samuel escuchó la voz del Señor desde muy pequeño, porque había gran necesidad de que el pueblo fuera guiado y fuera dirigido. Entonces estaba en ese momento un sacerdote que se llamaba Eli, pero sus hijos de Eli no hacían las cosas rectas. Entonces lo primero que Dios le habla a Samuel: dile a Eli que sus hijos no están haciendo las cosas rectas, y por cuanto él no los ha estorbado, yo voy a traer juicio sobre su casa. Y así exactamente, así sucede como
como Dios se lo dijo a Moisés, siendo un niño. Más adelante se cumple todo esto. Y Samuel queda como el profeta, por el cual Dios va a empezar a hablarle al pueblo. Entonces él es levantado como un líder que se necesitaba desesperadamente, así como Melquisedec, Moisés y muchos de los otros jueces. Samuel ministró bajo la unción de profeta, sacerdote y rey. Ahora, estas vidas, estos hombres estaban ungidos, eran vidas santas delante de Dios, eran ministerios que tenían poder y autoridad de reyes, y entonces también podían ser sacerdotes a medida que eran ungidos por Dios. Entonces, al concluir precisamente este milenio de Israel, inicia un nuevo milenio para Israel, y inicia precisamente con los reyes. Israel pidió tener un rey. No estaban contentos con que Samuel les gobernara. Así que entonces piden un rey, y Dios le dice a Samuel: no te preocupes, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Así que dice: haz lo que ellos te piden. O sea, Dios sabía todo lo que le iba a venir a Israel. Sin embargo, como ellos tomaron una decisión, Dios no los estorbó. Dijo: está bien. Pero les dijo todo lo que iba a pasar con el rey, con los reyes que iban a tener. Les dijo todo lo que les iba a suceder. Aún así, ellos decidieron un rey. Bien, ahora, la unción dividida. Hasta todo este milenio, la unción fue triple sobre los hombres de Dios. Y entonces aquí viene que la unción empieza a dividirse. La unción ya empieza a ser parcial. Entonces, por un lado vamos a tener a hombres con título de reyes, y por el otro vamos a tener a hombres con título de sacerdotes y profetas. Entonces, los reyes, obviamente, eran los que iban a poder heredar a su descendencia el reinado. Entonces, por eso es que la unción no estuvo con todos los reyes, porque los reyes se alejaban de Dios, y a lo mejor después se levantaba otro rey, y ese rey sí estaba buscando a Dios, y la unción venía, pero ya era una unción dividida. Ya por un lado había sacerdotes, muy independientemente de el reinado. Entonces, Israel demanda un rey, y estos versículos son muy tristes, porque a Dios también le dolió que Israel no quisiera que Dios lo siguiera gobernando. Recuerde, estaba terminando el milenio de la teocracia. Vamos a ver a 1 Samuel capítulo 8, versículo 10. Es muy extenso lo que aquí nos dice, pero quizás son los versículos más tristes de la Biblia. No sé si ustedes sabían, pero estos versículos van a marcar dar por terminada una era, y van a dar inicio a otra era. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro.
y nombrará para sí jefes de miles, jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen su mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrecheros de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Con los reyes va a venir una situación muy dura para Israel. Y Dios ha dicho que ya no va a responder a su clamor, porque ya les había dado oportunidad de que Él fuera quien los gobernara, pero ellos no querían. Entonces el rey que ellos piden, Dios finalmente se los va a dar, pero les está diciendo todo lo que este rey va a hacer. Dice el versículo 8-7: dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. A Dios también le dolió, y la unción por la decisión de Israel va a quedar dividida. El pueblo no quiso escuchar a Samuel. En el 8:3 leemos, mira lo que le dijeron a Samuel. Samuel tenía 2 hijos. Lo ideal era que sus hijos hubieran seguido siendo jueces. Pero dice el 2: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y permitieron el derecho. Dieron un mal testimonio, no fueron como su padre, y entonces ellos hicieron mejor un rey como todas las naciones. Ya no querían o ya no quisieron tener jueces que Dios guiara, porque estos jueces se habían apartado de Dios, que son Joel y Abías. Y entonces, como resultado de todo esto, los ancianos de Israel tienen una reunión y piden un rey. Y Dios le dice a Samuel: no hay nada que hacer. Lo que ellos piden, eso dales. Escúchalos. Y ahora esa petición entristeció mucho a Samuel. Pero entristeció seguramente más el corazón de Dios. Porque Dios aquí está diciendo: no me aman. No te han desechado a ti, sino a mí. El versículo 22. 1 Samuel 8:22. Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces hicieron una reunión y le llevaron una petición. Dios habló a Samuel y Samuel tuvo que hacer exactamente esto. Y vamos precisamente a 1 Samuel 10:1, porque aquí comienza el nuevo milenio para Israel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿De quién está hablando aquí? De Saúl. Saúl es elegido el primer rey de Israel, pero él va a ser desechado como rey
porque el único que podía ofrecer en ese momento un sacrificio era Samuel. Entonces, en 1 Samuel 13, versículo 8, tenemos la historia. Y dice precisamente que Saúl va a ofrecer un sacrificio. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desesperaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué tremendo. Por usurpar una función. Pero dice, por presión del pueblo. Cuando eres líder, tienes que saber esperar los tiempos de Dios y no dejarte presionar por el pueblo. No podemos tomar decisiones en democracia. O sea, en la iglesia no puede haber democracia. Hay teocracia. Y la teocracia es Dios es quien gobierna. Por eso en Hechos dice Pablo, los apóstoles dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces cualquier decisión debemos consultarla. Y el Espíritu va a dar testimonio a nosotros de qué decisión tomar. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Samuel usurpó un lugar. Recuerde, aquí ya la unción estaba dividida. Entonces, él no podía ofrecer un sacrificio. Por eso que entonces hay una unción para el rey y hay una unción para el sacerdote. Y el primer rey ungido se confundió y pensó que podía hacer lo que los jueces. Pero ya era muy diferente. Aquí ya la unción se había dividido y ningún rey, a partir de aquí, ningún rey puede ofrecer ningún sacrificio. Ningún rey. Aunque sean poderosos, pero no pueden ofrecer ningún sacrificio. Entonces, aquí es donde la unción es dividida. Va comenzando el milenio y ya la unción queda dividida en reyes y en sacerdotes. Entonces Israel volvió a tener un líder con la unción de profeta y un líder con la unción del rey. Pero entonces ya no estaba la unción plena, ya no estaba la unción triple. Ya el sacerdote solo podía ministrar, el rey solo podía gobernar, pero hasta ahí. Nos vamos a dar cuenta que precisamente la unción de gobierno, cuando no había moralidad en los reyes, la unción de gobierno se iba retirando, iba menguando. Sin embargo, contrario al sacerdote, el sacerdote sí tenía que permanecer en santidad a fin de poder tener la unción. Y el rey solo estaba ahí. Y aunque fuera lo que fuera, seguía siendo rey. Y la unción seguía ahí. Bien. Entonces el patrón de Dios para el liderazgo, desde Melquisedec hasta Moisés, se acabó. Perdón, hasta Samuel, pasando por Moisés. Y comenzó
una nueva época, que es la época de los reyes. Y aunque nosotros estos dos libritos que vemos aquí, los vemos pequeños, la verdad es que es un periodo muy amplio, el que comprendieron el periodo de los reyes de Israel. Es muy amplio el periodo. Entonces, ellos rechazaron el gobierno teocrático para tener un gobierno monárquico, donde un rey los gobernara. Y obviamente muchos de ellos iban a llegar a ser esclavos, iban a servir al rey. El rey les iba a pedir, obviamente, el diezmo, aquí dice, diezmará, el diezmo de todo lo que ellos tenían. Diezmará esto y diezmará esto, porque ya no se lo estaban dando a Dios. Entonces el diezmo pasa a ser como un impuesto. Pasa a ser como un impuesto que los reyes empiezan a recoger. Yo no sé si sepan ustedes, pero todo el dinero que recauda Inglaterra va a una oficina que es la oficina del tesoro. Y la oficina del tesoro de Inglaterra le da a la reina el 10% hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y la reina entrega de eso que ellos reciben, que es mucho obviamente, entrega el diezmo a la iglesia anglicana, que es la iglesia a la que ella pertenece. Por eso es que ahí hay función, hay bendición. Por eso es una nación próspera, porque ahí hay una cabeza poniendo todas las cosas en orden. Ella misma diezma a la iglesia anglicana. Por eso la iglesia anglicana es muy poderosa en cuanto a lo económico y todo. Por eso, porque ellos tienen ese principio del diezmo. Bueno, en realidad sucede que entonces con esta decisión de Israel se divide la unción. Y entonces vamos a darnos cuenta que la falta de santidad empieza a traer nuevamente fracaso al pueblo de Israel. Dios rechaza a Saúl y lo desecha como rey porque cumplió una función, hizo una función, usurpó un ministerio para el cual él no tenía la unción. Por eso cuando vamos a servir a Dios, debemos saber cuál es nuestra función dentro del ministerio. Y entonces no estar usurpando funciones de otros ministerios. Ahora, Dios no nos va a desechar, la verdad. Pero si Dios ya tiene a alguien como cabeza de ese ministerio, pues entonces dejémoslo que él funcione, como en el tiempo que sea el correcto. Entonces, con el segundo rey, que va a ser David, nuevamente tenía la unción de rey, pero no tanto la unción de santidad, no era plena. Por eso es que va a cometer la inmoralidad de adulterio con Betsabé. Y luego esto que él hizo a ocultas, en su hijo Salomón tuvo un auge tremendo, puesto que aquí se vino un desastre, debido a que su corazón, o sea, él fue el mil amores, él sí fue el mil amores. Porque la Biblia dice que tuvo ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres. Su corazón entonces se dividió. ¿Y qué hizo? Que cayó en idolatría, ya siendo grande. Dice que sus mujeres desviaron su corazón y él construyó templos para los dioses de cada una de sus mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Después de Roboam, que es el hijo de Salomón, se va a dividir el reino. Recuerden que solo era Israel. Ahora se va a dividir el reino en Judá e Israel.
cómo la unción viene entonces, y una vez que es dividida, la verdadera unción va a prevalecer sobre Judá y no sobre Israel. O sea, trajo problemas. Entonces aquí vamos a tener unos reyes gobernando con unción y otros reyes sin unción. Porque Dios solo quería un rey para Israel. Pero entonces ya hay dos reyes, está el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, Israel, después de que se divide, fue llevado cautivo a un exilio. Precisamente, ellos tenían poder, los reyes tenían autoridad, pero no vivían en santidad. Por eso vamos a ver que Israel es cautivo en Babilonia por 70 años. Y eso trajo juicios sobre la nación. Ahora, los israelitas están por todo el mundo. ¿Debido a qué? Debido precisamente a la división que hubo en el reinado o en la nación de Israel. Al ser llevados cautivos, cuando eran llevados cautivos ya no regresaban todos. Ya muchos israelitas se quedaban en la nación. Así fue pasando, de tal manera que si el pueblo de Israel tuvo problemas en el libro de Jueces o en el periodo de los jueces, los problemas más desastrosos o más duros para el pueblo de Israel fue precisamente en esta edad, en la edad de los reyes. Esta es la era más trágica de la historia de Israel. Entonces, tenemos sacerdotes sin poder. Y precisamente eso lo vamos a ver reflejado después en el Nuevo Testamento con una secta que son los fariseos. Ellos eran sacerdotes, pero ya no tenían poder. Es decir, solo tenían un título, pero ya no tenían el poder. Ellos estaban llenos de orgullo. Ellos les interesaba mucho el exterior. Entonces los fariseos son eso, sacerdotes sin poder. O sea, estaban parcialmente ungidos, no permanecieron ante Dios, no podían interceder por el pueblo como lo hacía Moisés. Cada vez que, vean nada más el poder del sacerdote, cada vez que Dios quería destruir, ¿cómo se levantaba Moisés? ¿Y qué decía? No. Y Dios le hacía caso a Moisés. ¿Por qué? Porque había poder, había testimonio, había santidad. Ahora acá, en el libro de los reyes, aunque clamaran, ¿qué dijo Dios? Que no los iba a oír. Que no los iba a oír ya. Y entonces, los fariseos, que están previo a que Jesús venga por primera vez, ellos pierden la perspectiva de ser sacerdotes de Dios y se convierten en hombres de la ley. O sea, ellos se sabían la palabra, pero no aplicaban nada. Eran sacerdotes sin poder. Ahora, eran demasiado legalistas. Decían que tenías que diezmar absolutamente todo. Por eso Jesús le dice, tú diezmas el comino y esto y esto y esto, pero no te das cuenta de tu condición. Jesús confronta a estos sacerdotes duramente. ¿Y cómo les llamó? Sepulcros blanqueados. ¿Cómo les llamó? Víboras. O sea, no eran cualquier cosa. Entonces, Mateo 23 nos habla un poco sobre esto. Dice, Mateo 23, 2 dice, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis
conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ellos trazaban la palabra, pero no la hacían. No la hacían. Ese es el problema de los fariseos. Y había precisamente un espacio vacío. Un espacio vacío es entre decir y no hacer. Entre decir y no hacer hay un espacio vacío. Y eso es lo que se llama apostasía. ¿Y cómo lo llamó él? Hipócritas. ¡Wow! Jesús no se andaba por las ramas. Jesús llamaba las cosas por su nombre. Pero ¿qué crees? No ofendía. No ofendía a la persona. No lo hacía con dolo, no lo hacía con coraje, lo hacía con amor. Aunque ellos estaban mal, entonces ninguno de ellos eran confrontados con la palabra, pero no eran heridos. Y lamentablemente muchas veces nosotros, al sabernos la palabra, la aplicamos, pero causamos heridas, en lugar de levantar a la gente. Entonces, ¿qué estás haciendo? Como un fariseo, sacerdote sin poder. Entonces, realmente la santidad, la entrega, la pureza es lo que te va a hacer que tengas autoridad para citar la palabra. Si no es así, ni siquiera hables, no seas hipócrita. No saques tu Biblia para darle de bibliazos a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos y te apliques la palabra a tu marido. Digo, comenzando por mí. ¿Estamos entendiendo? Pues dura es la palabra, pero tiene un origen. ¿En qué? En que Dios no respalda esa palabra. Dios no respaldaba la palabra de los fariseos. Entonces, tenemos que ser sacerdotes, pero conforme a la palabra. Recuerde que en eso es en lo que estamos. Estamos viendo la historia de la unción. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a llegar a ver ya la unción restaurada. Entonces, orgullo espiritual. Los fariseos eran muy orgullosos y era una santidad aparente lo que ellos tenían. Dice que ellos oraban en lugares donde eran vistos, que ellos se llenaban de silicio, o sea, puras cosas físicas. Entonces, vamos a encontrar entonces personas que puede que apliquen la palabra a medias. ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo. Muchas veces tu apariencia física, los cambios físicos que tú hagas en tu cuerpo, en tu forma de vestir, en todo, si no has cambiado adentro, de nada sirve. De nada sirve. Es el primero, el cambio es interior, la pureza es interior. Recuerden que en la unción del leproso primero eran lavados por fuera, porque era exterior. Pero actualmente el pecado pasó del exterior al interior. Por eso Jesús dijo, el que ve a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. Imagínense ahora, tanta pornografía, tantas cosas que hay. Hay un montón de adúlteros y no se quieren dar cuenta. Dicen, no, si no me he ido a acostar con fulano o con fulana, no soy adúltero. Bueno, desde el punto de vista de Dios, sí, amados. Y ahí es donde entonces tenemos que trabajar. De que no es el exterior. En el Antiguo Testamento era pecado solamente si la encontraban en el acto y la apedreaban. Ahora ya no. Porque se pasó al corazón. Porque ahora lo que importa es lo que hay en el corazón. Ahora Dios no está viendo el exterior. Dios está viendo el interior. Y Pablo nos amonesta precisamente sobre esto en segunda de Timoteo 3, 2 y 5, parafraseado, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos,
arrogantes, sin santidad, sin afecto natural, teniendo apariencia de piedad, sin poder. Entonces es el exterior. Segunda de Timoteo 3, 2 al 5. Dice apariencia, sin piedad. La palabra primeramente es para mí. Y la palabra nos quiere entrenar a nosotros para que recibamos la unción. Entonces el fracaso de los reyes que llevaban el poder de Dios sin la unción sacerdotal trajo fracaso a Israel. Una vez más, el fracaso de los reyes fue porque los reyes llevaban poder sin pureza. Sin pureza. Entonces, aunque los reyes clamaran, por eso, fíjate nada más. Tú puedes leer, a lo mejor se te hace bien aburrido leer Jueces. Pero si tú lees Jueces y luego puedes leer Reyes, te vas a dar cuenta de una cosa. En Jueces, cada que clamaba a Israel, Dios le respondía. En los Reyes, aunque clamen, Dios no responde. Porque Él ya lo había dicho. Bien, entonces, los sacerdotes de la secta farisea llevaban una unción sacerdotal, pero no tenían el poder de Dios. Es diferente. Primero, los reyes tenían poder, pero no tenían santidad, no tenían pureza. Aquí los sacerdotes, que eran los fariseos, los escribas, llevaban la unción sacerdotal, pero no tenían poder. Por eso se sabía la palabra de pe a pa, pero no había poder. Y entonces tiene que venir Jesús para que sea restaurada la unción. Y tiene que venir conforme al orden de Melquisedec. Vamos a ver el Salmo 110, versículos 2 al 4. Hace 8 días comenzamos hablando de Melquisedec. Ya nos dimos toda una paseada por toda la Biblia para llegar ahora a Jesús. Porque Jesús es el que va a restaurar. Salmo 110, 2 al 4. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús iba a levantar un sacerdote conforme a la unción original que estaba en Melquisedec. Y ya vimos en Hebreos que Melquisedec era sin genealogía, sin padre, sin madre, igual exactamente que Jesús. ¿Estamos acá? Muy bien. Entonces, Dios da una promesa. Isaías y Jeremías y varios de los profetas hablaron del cumplimiento de la restauración de la unción. Vamos a ver a Isaías 1:26, dice, por tanto, dice, restituiré tus jueces como al principio y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Aquí está hablando de Jerusalén. Voy a darte nuevamente un juez como al principio. ¿Cuál es el juez del principio? Melquisedec. Él es el juez del principio.
Entonces, muchas de las generaciones solo habían conocido una unción dividida o una unción parcial, pero se les había profetizado que venía una nueva unción. Una nueva unción. Isaías profetizaba, Isaías 32, 1 y 2. He aquí que en justicia reinará un rey, y príncipes precedirán el juicio. Y aquel varón como escondedero contra el viento, y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Está hablando una vez más de un rey que vendría para restaurar la unción. Y la identidad de este rey emerge precisamente de Isaías 9:6. Dice que un niño nacerá, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, antes no podía decir Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se había alejado. Ellos lo hicieron. Hasta ese momento, una vez más, habían desechado a Dios. Pero ahora Dios, viendo la dureza del corazón de todos los hombres, decide acercarse. Y entonces Jesús va a venir para ser el príncipe de la paz. Y el príncipe de la paz sería rey, sería profeta y sería sacerdote. Entonces, conforme al orden de ¿quién? Del sacerdote Melquisedec. Lo leímos en el Salmo 110, versículo 4. Ahí dice que Jesús vendría para restaurar la unción como al principio. Entonces, aquel que habría de venir llevaría la unción plena, la unción completa. Ahora, ya sé que vimos mucha historia, pero ¿a qué se refiere todo esto, amados? Él dice que somos ¿qué? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces somos sacerdotes con la unción plena. Con la unción plena. La unción ya no está dividida. La unción ahora es una unción plena. Por eso es que necesitamos la unción para servir. La unción hasta para lavar los baños. Todo el servicio, todo lo que hagas sin unción te llenará de orgullo. Si cantas sin unción, creerás que es tu voz, cuando en realidad es Dios. Tú haces tu esfuerzo, tú estudias, pero la unción viene de Dios. Todo lo que hagas sin la unción te llenará de orgullo. Por eso los fariseos eran muy orgullosos. Entonces la promesa que encontramos en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. En Jesucristo. Jesús fue ungido. De hecho, la palabra Jesús significa precisamente el ungido. El ungido. Y Él va a venir a reinar como rey. Fíjense, Él va a tener un título que nadie tiene: Rey de Reyes. Por eso en Él está toda la unción. Está la unción completa. La unción plena. Porque Él no es un rey más. Él no es un apóstol más. Él no es un profeta más. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el título que nadie podrá tener. Por tener este título, Él tiene entonces una autoridad soberana. Bueno, cuando veamos autoridad quizás hablemos sobre eso. Pero Él es la justificación, la redención, la santificación, la sabiduría, la verdad
Él es el Rey de Reyes. Y en Él está toda la unción. Salmo 133, versículo 2, dice: es como el buen óleo. El Salmo 33, recuerden que describe toda la unción. El Salmo 33 describe lo que es la unción y cómo la unción baja o cómo la unción viene. 133 dice el 1: mira cuán bueno, cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, dice el 2, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Diciendo entonces que hay un orden para que la unción venga. Y Aarón representa precisamente la autoridad, la cabeza. Y luego se baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por la barba, que ya tiene que ver con el liderazgo. Y dice que llega hasta el borde de las vestiduras. Entonces la unción, cuando viene por la cabeza, pasa a todos. La unción viene por la cabeza. Por eso que Dios va a ungirnos, a mi esposa y a mí, primero a nosotros. Somos la cabeza. Y después va a venir la unción al cuerpo. Al cuerpo. La unción va a descender, como lo vimos. Nunca el menor podrá ser bendecido si no es bendecido el mayor. O sea, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Entonces aquí está la honra a la unción. Si tú me dices paz, nada más, porque algunos me dicen paz, no están recibiendo de mí la función de pastor. Pues yo no puedo ser tu amigo como tal. Digo sí, pero yo tengo una función sacerdotal. Entonces mi esposa no es la paz, tampoco. Ella es la pastora. Porque como tú lo digas, como tú estás reconociendo, es lo que tú vas a recibir. Si tú dices mi paz, entonces tu cuate. Estás denigrando la función. ¿Estamos acá? Entonces, ¿cuándo te vas a dirigir a mí? ¿Cuándo te vas a dirigir a mi esposa? Somos pastores. ¿Estamos acá? Es una función. O sea, está chido que ustedes digan paz, pero no es lo correcto. ¿Estamos acá? Estamos aquí para aprender. La unción entonces que bendice nuestras vidas viene sobre ustedes cuando ustedes reconocen lo que hay sobre nuestras vidas. Entonces, mi esposa no puede ser tu cuatacha. ¿Estamos acá? Es su autoridad. Es lo que a mucha gente le cuesta trabajo. Por eso alguna de su familia que estaba aquí en la congre, no, como mi cuñada ahora va a ser mi pastora. Y terminaron porque no reconocen la autoridad. Si para muchos todavía dicen Aurora, imagínense nada más. Es Dios el que lo hace. Es la función que Dios puso. Entonces, en el Salmo 133 vemos entonces una clara ilustración de la unción. Dice el versículo 3: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Dice, porque ahí enviará Jehová bendición y vida eterna. Es decir, la unción, una vez que viene por la cabeza, viene para bendecir todo el cuerpo. Aleluya. Entonces, los primeros que vamos a ser ministrados, vamos a ser nosotros, para que después ustedes reciban también la administración. Entonces, necesitas reconocer, si tú quieres que mi esposa solo sea tu cuatacha, no vas a recibir de ella nada. Pero si tú reconoces
Si tú solo quieres que sea tu cuate y yo, entonces, ¿cómo voy a poder corregirte? ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo? Pero si tú recibes la función en la cual Dios nos ha puesto, la unción plena que hay sobre nuestras vidas, va a ser la unción que va a traer bendición sobre tu vida. Aleluya. Por eso es que yo no soy pastor a mi familia, a mis hermanos. Mis hermanos me van a llamar por mi nombre, a lo mejor hasta me voy a enojar con ellos, pero no pasa nada. Pero si tú te enojas conmigo, sí pasa algo, porque hay unción. ¿Estamos entendiendo? Yo no soy pastor a mi casa, yo soy pastor a la iglesia. ¿Está entendiendo? Entonces, de igual manera, amados, cada varón en su casa es pastor en su casa. Si tú le dices gordo, ¿cómo le hablaba Sara a su esposo? Señor. Eso es lo que vas a recibir. Lo que tú reconoces la unción que Dios ha puesto sobre la persona. Entonces, aquí en el Salmo 33 nos dice, es ahí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Aleluya. Asegúrate entonces que si estás pidiendo algo, lo estás pidiendo en el orden de la unción. En el orden de la unción. Que está respetando la unción. Porque es la unción la que va a venir a pudrir los yugos. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es pudrir? Puede que haya problemas en la vida de una persona o en su matrimonio, y cuando entonces vienen a la unción y la unción desciende, entonces empiezan a ser podridos los yugos y va a venir bendición, va a venir restauración. Ese es el orden de Dios. Aleluya. De igual manera, yo tengo personas con autoridad delegada que me ayudan en el área de matrimonios. Entonces ahí fluye la unción. Están viniendo al lugar correcto. ¿Qué tal que fueran al grupo de jóvenes? ¿Ahí les podrían ayudar? ¿Habría unción para que ellos sanaran, restauraran? No. Entonces, si tú estás casado, ya no puedes venir al grupo de jóvenes. Ya no puedes recibir de solteros. ¿Estamos acá? Sí puedes participar y esto, pero tú tienes que ir a donde están los matrimonios. ¿Estamos acá? A menos que seas parte del liderazgo, que te estén entrenando, todo eso, pero si no, no recibes. Por lo que estamos diciendo, la unción plena funciona cuando reconocemos la función del líder. La función del líder, la función de quien Dios ha puesto al frente de nosotros. Es cuando entonces vamos a estar recibiendo la unción. Entonces, Salmo 133 es una ilustración que nos habla precisamente de cómo el sacerdote recibía la unción y bajaba hasta las extremidades de su cuerpo. Aleluya. ¿Estamos acá? Entonces, esa unción es la unción que debemos de llevar. Esa unción es la unción que debemos de honrar. Debemos honrar la unción plena, la unción total. Aleluya. Por eso es que los ministerios no se han terminado. Los ministerios continúan, los 5 ministerios. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? En tu mano están los 5 ministerios. Este es apóstol, este es profeta, el que señala, el que dice, así dice el Señor. Luego, ¿este cuál es? Es el más grande. Evangelista. Luego este, el pastor. Aquí se pone el anillo de compromiso. Él se casa con Dios y con la iglesia. ¿Y este cuál es? El que quita la ceguilla de los oídos para que entre la palabra. El maestro. Ahora, si te cortan este dedo que es el apóstol, ¿puedes tomar un vaso? Este dedo es indispensable. Este da equilibrio. Entonces Dios ha comenzado una restauración hace 500 años de los ministerios.
Comenzó levantando y restaurando a través de Martín Lutero los maestros. Y luego empezó a restaurar pastores. Y luego evangelistas. Y luego profetas en el siglo pasado. Y actualmente Dios está levantando verdaderos apóstoles. No todo el que diga que es apóstol, es apóstol. Pero sí creemos en apóstoles porque Dios está restaurando el apostolado. Aleluya. Entonces, una vez más, lo que tú reconozcas es lo que tú recibes. Lo que no lo reconozcamos es lo que vamos a estar recibiendo. La unción que tú reconozcas es la que traerá revelación a tu vida. Si tú no reconoces unción, ni siquiera hay revelación. Va a ser como venir y escuchar otra cosa. El domingo pasado se me acercó una persona que se congregó conmigo hace muchos años, pero ahora nuevamente regresó y me dijo: estos últimos domingos que he venido, la palabra ha sido como un bálsamo para mi alma. No sabes todo lo que Dios ha hecho en estos días. Y solamente ha venido como 4 domingos. Entonces, cuando tú no reconoces, a lo mejor hace 16 años él me veía un chamaco, él me veía una persona que no sé, y ahora él está reconociendo algo. Y lo que tú reconoces es lo que te trae bendición. Hace 16 años, no recuerdo cuántos años, dice que él estuvo conmigo en los inicios, y entonces él recibió un poco y hizo la oración de fe, pero dice que ahora está recibiendo sanidad a su alma. Es muy diferente. ¿Cuántos años pasó por no reconocer? Entonces estamos acá. Entonces, cuando tú dejes de honrar a tu pastor, mejor vete de la iglesia, porque ya no vas a recibir. La gente que no recibe es porque deja de honrar, porque deja de reconocer. Pero si todo el tiempo honramos y reconocemos, entonces no es el Celerino y la Aurora, son los pastores. Sí, porque así lo pueden decir muchos. Seguramente algunos familiares por parte de mi esposa así lo dirán, ¿no? Pero no van a recibir. Aunque no nos empeñemos en que ellos reciban, si ellos no reconocen, no van a recibir. Pero si reconocen, la unción viene por lo que tú reconoces. Amén. Amén. Lo vemos con Jesús. ¿Quiénes no reconocieron a Jesús? Los israelitas. ¿Jesús tenía el poder para bendecirlos? Sí, pero no lo reconocieron. Solo quienes lo reconocieron como ¿qué? Como Señor. ¿Cómo lo reconocieron? Como Señor. Entonces ellos fueron salvos. Incluso Pablo era enemigo de la iglesia, ¿sí o no? Pero cuando él tiene el encuentro, camino a Damasco, y ve al Señor Jesús, que le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Lo reconoció como Señor, y eso trajo una relación entre Jesús y Pablo que cambió completamente la vida de Pablo. Y Pablo recibió revelación. Pero muchos a lo mejor se codearon con Jesús. A lo mejor fueron juntos con él a la escuela, pero lo vieron solamente como el hijo del carpintero, ¿sí o no? Es muy diferente decir el hijo del carpintero a decir el Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que incluso mucha gente que solo hable de Jesús y que algunos dicen: no, Chuchín es mi cuate. O sea, no puede ser tu cuate. Sí puede ser tu amigo, pero en reverencia, en respeto. Aleluya. ¿Por qué? Porque sobre él reposa la unción plena. Y en ese tiempo, entonces Dios está levantando los 5 ministerios con la unción triple, con la unción plena. Vamos a ver 1 Corintios 12:27. Y una característica: si te cuesta reconocer
a alguien como tu pastor, no es tu pastor, ya vete de ahí. ¿Estamos entendiendo? Porque lo que va a seguir es que vas a entrar en rebeldía y vas a terminar yéndote de ahí. Pero entonces si lo reconoces, lo honras, o honras también, obviamente, a su esposa. Ahora, no me puedes honrar a mí y no honrar a mi esposa, porque somos uno, somos un ministerio. ¿Estamos acá? 1 Corintios 12:27, ¿qué dice? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pero ¿sabes qué? Cristo es la cabeza. Efesios 1:22. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces la unción al cuerpo viene por la cabeza. Cuando reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador, ahí ya hay salvación. Ahí ya va a comenzar un cambio radical en tu vida. Y si no le reconoces, no importa que sepas de Él, no pasa nada. No pasa nada. Puede haber ateos que sepan más de la Biblia que tú y yo, pero si no lo reconocen como Señor, no serán salvos. Con todo eso, con conocimiento, se gana el infierno. ¿Estamos acá? Solo lo que reconoces, solo la unción que reconoces. Muy bien. Efesios 1:22, por favor. Someter todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Una vez más, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, sobre Él viene la unción. Y la unción entonces baja a los que Él ha levantado en la iglesia, localmente, a los pastores, a los 5 ministerios, y después al liderazgo, y después al cuerpo, al resto del cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Por eso que nos necesitamos los unos a los otros. Hebreos 3:1. Por favor. Por tanto, hermanos, háganos participar del llamamiento celestial y esperar de la verdad las cosas acerca del sacerdocio de Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sumo sacerdote, es la cabeza, y nosotros somos el cuerpo local. Y los de San Pedro son el cuerpo local en San Pedro, pero todos juntos somos el cuerpo de Cristo, y aún con todas las demás naciones. ¿Estamos acá? Muy bien. Entonces, ¿recuerdan lo que vimos? ¿Recuerdan que Melquisedec tuvo la unción plena? Y luego vino como un tiempo donde no hubo unción completa. Y luego viene la unción restaurada. Mire, cuando la iglesia nació, la iglesia nació bajo la unción plena, pero luego vino un periodo de aproximadamente 1000 años. Se cree que como en el año 300 aproximadamente, que viene la tremenda persecución a la iglesia y todo lo que pasa. Vinieron 1000 años de oscuridad. 1000 años donde no había unción, 1000 años donde no había absolutamente nada. Y luego ya por ahí, en el 1400 y tanto, Dios empieza a levantar hombres que estudiaban la palabra. ¿Para qué? Para que la unción empezara a ser restaurada. 500 años después, ahora para nosotros, entonces estamos hablando nosotros de que Martín Lutero fue una luz que empieza Dios a traer para traer más revelación, pero comienza la restauración. Y actualmente nosotros estamos en la unción restaurada.
Y la unción restaurada va a traer la venida de Cristo. La segunda venida del Señor está más cerca. Está más cerca. Así como en el pasado Dios levantó verdaderos maestros y hubo falsos maestros. No vivimos esa época, pero lo hubo. También luego levantó verdaderos pastores y hubo falsos pastores. Actualmente hay verdaderos apóstoles y hay algunos que solo tienen el título y no tienen la unción. Entonces, una vez más, Dios quiere que nos funcionemos en la unción restaurada. ¿Y cómo comienza esa unción en nosotros? Cuando nacemos de nuevo. Hay pasos para recibir la unción. Es nacer de nuevo, es ser bautizado en agua y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahí decimos que ya está toda la unción. Porque vamos a encontrar personas que son salvas, pero que se quedaron hasta el bautismo en agua. Entonces ahí hay salvación, sí, pero no hay una unción plena. Entonces la unción plena viene en el Pentecostés. Cuando Jesucristo envía la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, era para restaurar la unción. Entonces veamos nada más. En el Antiguo Testamento los que no tenían al Espíritu Santo y venían sobre ellos hacían grandes cosas. Hoy tú y yo no tenemos pretextos. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Tenemos la unción plena y entonces debemos de vivir en la unción plena. Aleluya. Entonces tenemos que asegurarnos que estamos en lo correcto, que estamos en el camino y que si no he recibido la unción plena, entonces anheles el bautismo del Espíritu Santo y busques recibirlo. No hay cosas que hacer, solamente tener fe en recibir. Dice que Él no daría ninguna cosa mala. Él daría el Espíritu Santo. Así es que es nacimiento, nuevo nacimiento, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos hoy más que nunca la unción plena, porque sin unción caeremos en vanidad, caeremos en orgullo. Sin unción no le daremos la gloria al Señor. Sin unción lo haremos en nuestras propias fuerzas, pero con la unción del Espíritu Santo, Él respaldará todo lo que hagamos. Así que necesitas la unción hasta para reconciliarte con tu esposo. Necesitas la unción hasta para reconciliarte con tus hijos. Si Él te respalda, si la unción te respalda, no hay demonio que te pueda hacer frente. Así se llame, como se llame. Entonces es la unción la que va a traer la restauración de las almas. Es la unción la que necesitamos para predicarle al adicto. Es la unción la que necesitamos para llevar al alcohólico a un arrepentimiento genuino. Es la unción la que necesitamos para hacer toda la obra del ministerio. Asegúrate que si vas a servir al Señor, asegúrate que tienes la unción. Asegúrate que la unción está sobre ti. Por eso vamos a ver gente, grupos de alabanza sin unción. Vamos a ver gente predicando sin unción. No pasa nada. No son quebrantados los corazones. Vamos a ver gente que no tiene la unción. Yo siempre digo, no sé explicarte lo que es la unción, pero sí sé quién la tiene y quién no. Y la gente debe saber eso. ¿Qué es la unción? No hay como una explicación tal cual. Decimos que es poder, decimos que es presencia de Dios, decimos que es la gracia y el favor de Dios. Pero se va a saber quién la tiene. Vas a diferenciar quién sí la tiene.
Porque vas a ver, lo que sigue a la unción son milagros. Lo que sigue a la unción son liberaciones. Lo que sigue a la unción son restauraciones en todas las áreas de las vidas de la gente. Entonces asegúrate cuando vayas a predicar que lo estás haciendo bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Así que cierra tus ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, que tu palabra nos enseña, Dios, que, Señor, debemos prepararnos, debemos entrenarnos, Señor, para servirte, Dios, pero sobre todo, Señor, para recibir, Señor, la unción, Dios, que procuremos, Señor, la unción, Dios, que nos capacita, la unción, Señor, que nos habilita, Dios, para ser mejores, para tener mejores resultados, Dios, para dejar, Señor, las cosas del pasado, Señor. La unción nos habilita y nos capacita, Señor, para ser mejores, Señor. Pedimos tu unción, Señor, sobre nuestra vida, Señor, sobre cada uno, Señor, de nosotros, Dios, en las diferentes áreas, Señor, donde estamos, Señor. Necesitamos, Señor, tu unción, Señor. Necesitamos, Señor, que tu unción venga, Señor, que nos sumerja, Señor, en las profundidades de Dios, que tu unción nos lleve, Señor, a revelaciones, Dios, más grandes, Señor, más altas, que tu unción, bendito Dios, Señor, levante la iglesia, que sea tu unción la que la sostenga, que sea tu unción, Señor, la que restaure los matrimonios, que sea tu unción la que pudra el yugo, que sea tu unción, Señor, la que quebrante absolutamente todos los vicios, Señor, que quebrante, Señor, todo el pecado, que sea tu unción la que pudra el yugo, que sea tu unción, Dios, que sea tu unción, Dios. Padre, que cada vez que vayamos a hacer algo por ti, nos aseguremos de que la unción, que el respaldo de Dios está sobre nuestras vidas, de tal manera, Señor, que podamos ver cómo tú obras, Señor, milagros, maravillas, señales, Dios, a través, Señor, de tu palabra, a través de que es enseñada tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Muestra, Dios, a cada uno, Señor, de que se necesita, Señor, la unción. Que se necesita la unción, Dios, para hacer todo. La unción para enseñar, la unción para predicar, la unción para servirte, Dios, en cualquier área. La unción, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. La unción que necesitamos. La unción, Señor, que necesitamos, Señor. Que la unción plena, que la triple unción, que la unción de sacerdote, la unción de rey, la unción, Señor, de profeta, pero principalmente esa unción de santidad, esa unción, Señor, de pureza. Que no se nos haga fácil, Señor. Que no se nos haga fácil, Señor, salir de tu orden, salir de tus leyes, salir de tus mandamientos. Padre, habla nuestras vidas para que las ordenemos, Señor, de la manera correcta, Dios. Para que vivamos, Señor, conforme, Señor, tú quieres, Dios. Que la unción, Dios, que hay en nuestros líderes, Dios, aprendamos, Señor, a reconocer esa unción, Dios, para que esa unción, Señor, nos bendiga, para que esa unción, Señor, traiga bendición, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres la cabeza de la iglesia y sobre ti, Señor, está la unción, Señor, y la unción viene sobre la cabeza, bendito Dios, local, Señor, aquí en la tierra, y la unción fluye, Dios, en el nombre de Jesús. Tu unción fluye, Dios, y pudre yugos. Tu unción fluye y trae bendición, y trae sanidad, y trae, Señor, liberación. Gracias, Señor, por tu unción, Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Tú eres el alfa, tú eres la omega, eres el principio, eres el fin, Señor. Tú eres sacerdote, sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec. Y esa unción es la que nosotros, Señor, recibimos. Es la que está, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.